Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Intensa. Bienvenidos una vez más a este rincón donde, exploramos lo que la historia a veces prefiere ocultar. ¿Cómo andan? Les recuerdo, como siempre, que pueden escuchar la radio online. El link lo van a encontrar ahí, en la descripción del canal. Oye, hoy nos vamos a sumergir en los archivos de uno de los experimentos sociales más, aterradores y absurdos del siglo XX. Sí. Una historia que de verdad parece ficción, pero que lamentablemente fue demasiado real. Vamos a hablar de un lugar que se ganó un apodo terrible, la Isla de la Muerte. Y la pregunta central es, ¿qué puede llevar al ser humano a romper el contrato social más básico, a cometer actos impensables para sobrevivir? Y para empezar a entender eso, me parece que primero tenemos que hablar de algo que nos revuelve el estómago a todos. El canibalismo. El canibalismo, de forma muy clínica. Es el acto de consumir carne, vísceras o piel de otro ser humano. Punto. Pero no es una sola cosa, ¿viste? No, claro. Lo dividen en diferentes formas. Por un lado, tenés el canibalismo ritual. El de las culturas antiguas. Exacto. Se veía en sacrificios, por ejemplo, en culturas mesoamericanas. Tenía una lógica simbólica, un sistema de creencias detrás. O sea, no era solo el acto de comer por comer. Para nada. Después tenés otra categoría, que es la que más conocemos por las películas, digamos. El criminal. El canibalismo criminal o patológico. Acá es un individuo que asesina y consume a otro. El ejemplo que citan todos los informes es el del dictador ugandés Idi Amin. Ah, el famoso Idi Amin. Un personaje siniestro. Los archivos dicen que no solo se comía a sus rivales políticos, sino que encima se los servía a los invitados internacionales. Un divino. Un anfitrión complicado, digamos, para pensarlo dos veces antes de aceptar una cena. Totalmente. Pero fíjate que, tanto en el ritual como en el criminal, sigue habiendo una especie de orden. Perverso, si querés, pero un orden. Cierto. La tercera categoría es la que nos interesa para esta historia, y es donde todo orden directamente desaparece. El canibalismo de supervivencia. Ahí es cuando se rompe todo. Es la situación límite donde no hay otra alternativa. Y se empieza consumiendo la carne de alguien que ya falleció, o, en el caso más extremo, se rompe el pacto y se empieza a matar para comer. Y ahí el ser humano entra en una fase casi bestial. Ojo, acá los especialistas dicen algo interesante. No es tanto una regresión a lo animal, sino la creación de una nueva microsociedad, con reglas nuevas y aterradoras. Y eso es exactamente lo que describen los archivos que pasó en un lugar perdido de Siberia. Bueno, situemos a la gente. Estamos en los años 1932-1933. Plena Unión Soviética bajo el gobierno totalitario de Joseph Stalin. La ideología era la igualdad por sobre la libertad, colectivización forzosa. Venían de una hambruna tremenda en los años 20 y en los 30 estaba el Holodomor. Que fue básicamente la confiscación de toda la producción agrícola. Una crisis social y política terrible, y en medio de todo eso, el régimen tenía un enemigo claro, los kulaks. Los granjeros dueños de sus tierras. Claro, los que tenían sus animales, a veces empleados, eran vistos como un vestigio del pasado capitalista que había que eliminar. A muchos los ejecutaron, a otros los mandaron a asentamientos para colonizar territorios inhóspitos. Pero el problema para el régimen, era más grande que los kulaks. Las ciudades grandes como Moscú o Leningrado estaban llenas de gente que no encajaba en el nuevo sistema. Exacto. El sistema los catalogó como un término muy burocrático y terrible. Elementos desclasados. Una bolsa de gatos. Totalmente. Ahí entraba de todo. Campesinos que huyeron del hambre, antiguos funcionarios, sacerdotes, profesores, mendigos, delincuentes. Gente que para la lógica del Estado sobraba. Y para solucionar ese problema, implementan en 1932 el pasaporte interno obligatorio. La lógica era de una simpleza brutal. Si tenías pasaporte, eras útil. Si no, eras un desclasado y un problema para el sistema. Y la aplicación de esto fue demencial. Las redadas eran masivas. Saliste a comprar el pan y te olvidaste los documentos en casa, listo, detenido. No había tu tía. No. Perseguías a tu gato que se escapó a la calle, detenido. Los casos que hay en los archivos son increíbles.
Un ferroviario con 20 años de servicio. Una señora de 60 años que solo cruzó la calle. Un estudiante con honores que visitaba a su tía. El sistema no buscaba enemigos, buscaba eliminar cualquier pieza que no encajara perfecto en el engranaje. Es el triunfo de la burocracia por sobre la humanidad. Y con las cárceles a reventar de estos desclasados, a dos funcionarios, Yagoda y Berman, se les ocurre lo que ellos llamaron el Plan Grandioso. Un nombre con mucho marketing, ¿eh? Bastante. La idea, en los papeles, hasta sonaba lógica para un burócrata de la época. A ver. Tenían millones de indeseables en las ciudades y, por otro lado, extensiones gigantes y despobladas en Siberia. El plan era deportar a 2 millones de ellos para que trabajaran la tierra y crearan colonias autosuficientes. Limpiaban las ciudades y, de paso, hacían productiva a la gente que sobraba. El famoso matar 2 pájaros de un tiro. Exacto. Le presentan el plan a Stalin y él lo aprueba, pero lo limita a 1 millón de personas para empezar. ¿Una prueba piloto? Una prueba piloto, pero con vidas humanas. Y acá es donde la cosa se empieza a poner realmente oscura. Porque todo se hizo, como decimos acá. Atado con alambre. Totalmente. El viaje a Siberia ya era una condena. Los metían en trenes de carga, hacinados. Sin comida, sin agua. Los testimonios hablan de guardias que tiraban trozos de pan por una ventanilla y veían cómo la gente se mataba adentro por una miga. Un horror. El destino era Tomsk, una ciudad que debía ser un campamento de transferencia. Pero, ¿qué pasó? Que el campamento no existía. Cuando llegan los primeros trenes, se encuentran con un predio cercado con alambre de púa. Nada más. La comida era casi nula, hubo motines. Un quilombo. Un quilombo total. Tanto que las propias autoridades de Tomsk le suplicaron a Moscú que se llevaran a esa gente a otro lado. Y la solución fue agarrar a un grupo de, unos 6,000 deportados y mandarlos río abajo, por el río Ob. A una pequeña isla, para que empezaran un asentamiento. Una isla llamada Nasino. La isla de la muerte. El destino final. Los informes geográficos la describen y te da frío, che. Es una franja de tierra pantanosa. 3 kilómetros de largo por 500 metros de ancho. Congelada en invierno, un lodazal en verano. Y sin nada. Sin árboles grandes, sin animales, sin vida. Lo que es increíble es la planificación. Según los cálculos de algún genio en un escritorio en Moscú, ahí entraban más de 6,000 personas. Cuando la realidad, según los especialistas que analizaron el lugar, es que apenas podrían haber sobrevivido 200. Con recursos, ¿eh? El 18 de mayo de 1933 empiezan a desembarcar. El viaje en las barcazas ya fue un presagio. Murieron 30 personas aplastadas o apuñaladas por un pedazo de pan. Y cuando bajan, el shock. Más de 6,000 personas, incluidas unas 340 mujeres, y solo 50 guardias. Y bajan de las barcazas y se encuentran con la nada absoluta. No hay una pala. No hay un hacha, No hay una carpa. no hay comida, no hay agua potable, no hay nada. Y para colmo, esa misma noche, cae una nevada. Una nevada sobre gente que vestía ropa de primavera de Moscú. Imagínate el cuadro. Hambre, frío, la oscuridad total y el pánico. Al amanecer ya había decenas de muertos por hipotermia. Cientos. Pasan 4 días, y al cuarto día llega una barcaza con 20 toneladas de harina cruda. Harina. Harina, para gente que no tiene hornos, ni leña seca, ni agua limpia. Es una broma macabra. Es la prueba definitiva del colapso logístico y moral. La indiferencia burocrática en su máxima expresión. El intento de repartirla fue un caos. Los guardias, superados, tiraban las bolsas a la multitud. Una estampida. La gente intentaba comer la harina a puñados y se asfixiaba. Otros la mezclaban con el agua contaminada del río en sus sombreros, una pasta inmunda. ¿Y las consecuencias? Inmediatas, disentería masiva, muerte por enfermedades. Y ahí se produce el quiebre social definitivo. Se forman pandillas. Las pandillas de delincuentes comunes que venían en el grupo se adueñan de la poca harina que hay, y los guardias, aterrorizados, no intervienen. La isla se empieza a regir por su propia ley. Y entonces se cruza la última frontera. El punto de no retorno. Cuando los muertos por frío y enfermedad se apilan, alguien ve en esos cuerpos la única fuente de alimento posible. Y lo hacen. Los testimonios que se recuperaron de los archivos son de no creer. Las pandillas se adueñan de los cadáveres, hacen fuego
y cocinan la carne humana a la vista de todos. Mientras los otros sobrevivientes escondidos comen los restos crudos. Y cuando se acaban los muertos, Empiezan a cazar a los vivos. hay una historia de un guardia que es terrible. El tipo intenta proteger a una joven. Se ausenta un momento y al volver descubre que la secuestraron. La asesinaron y se la comieron. Y está el testimonio de la sobreviviente que llega a una aldea cercana con la carne de sus propias piernas arrancada para ser comida. O la escalofriante declaración de un criminal capturado. Le preguntan si comió carne humana y responde, Yo no comí carne humana. Yo solamente comí corazón e hígado. como si en medio de esa atrocidad él hubiera creado su propio código moral. Es casi más aterrador que el canibalismo mismo, ¿no? La racionalización del horror. Totalmente. La masacre sigue hasta que, a finales de julio, un informe detallado llega a Moscú. Stalin envía a un investigador y encuentra una escena dantesca. Cuerpos mutilados, gente agonizando, guardias enloquecidos. El balance final es demoledor. De las casi 7.000 personas, solo sobrevivieron unas 2.000. Murieron más de 4.000 en poco más de 2 meses. Y la reacción de Stalin fue cancelar el plan grandioso. Cayeron algunos funcionarios de bajo rango, pero los ideólogos principales no. Y sobre Nazino, silencio absoluto. Un silencio sepulcral. Los cuerpos se quedaron en la isla. El mundo y la propia Unión Soviética no supieron nada de esto hasta finales de los 80, con la perestroika. Ahí se abrieron los archivos y salió todo a la luz. Y desde 1989, un grupo de personas viaja cada año a la isla. Ponen una cruz, una ofrenda, Un recordatorio. un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad y la estupidez humana, cuando la vida de las personas no vale absolutamente nada. Hasta acá llegamos por hoy. Esperamos que esta historia los haya dejado pensando y con un nudo en el estómago. No se olviden de suscribirse al canal, darle like si les gustó este análisis y por favor déjenos sus comentarios. Nos interesa mucho saber qué opinan. Y si hay algún misterio, alguna historia oscura que quieran que investiguemos, déjenla también en los comentarios. Leemos todo. Descansen, si pueden. Hasta la próxima, amigos del misterio y lo paranormal. Nos encontraremos en el próximo video. Y recuerden, Siempre nos están vigilando.